Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de entrenamiento. Mi nombre es Federico Tocman, yo pertenezco al área de marketing dentro de Softline y conmigo se encuentra Oscar Piroli, que es gerente general de Info Consulting, quien nos va a estar acompañando en la sesión de hoy y va a estar hablándoles acerca de ERP, procesos, etcétera. Es tuya. Muchas gracias, Federico. Buenos días a todos. Y con gusto nos respondemos a esos requerimientos. Federico ya me presentó, mi nombre es Oscar Piroli, yo soy el gerente general de Info Consulting. Nosotros trabajamos muy fuertemente, específicamente con aplicaciones. Hoy estamos hablando de aplicaciones, lo que llamamos aplicaciones empresariales. ¿De qué estoy hablando cuando hablamos de aplicaciones empresariales? A ver, un segundo. Un minuto. Ahí está. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de aplicaciones empresariales? Estoy hablando de lo que se conoce en el mercado como un ERP. El ERP ha evolucionado, y me parece importante también tener claro esto, ha evolucionado de las primeras versiones que apuntaban a lo que se llama MRP, seguramente algunos de ustedes están familiarizados con estos, que era la gestión de la demanda, era la previsión de las compras, los materiales que uno necesitaba para la producción, típico industrial. Esos requerimientos han ido creciendo y hoy en día pretendemos de un ERP una cobertura de procesos y de funcionalidad que claramente exceda los requerimientos industriales. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de un ERP? ¿Qué pretendemos hoy de un ERP? Para esto voy a emplear esta definición que aquí comparto con ustedes. Discúlpenme el tema de utilizar tanto el idioma castellano como el inglés, pero descarto que la mayoría o que todos ustedes están familiarizados con esto, si no cualquier cosa ya me preguntan. ¿Qué pretendemos hoy de un ERP? ¿Qué cubre hoy un ERP? Primero, el primer punto es, el ERP me trae aplicaciones, software, aplicaciones preintegradas. ¿Qué significa? O sea, desarrollos, aplicaciones ya realizadas, en algunos casos con requerimientos muy específicos de una industria y en otros casos procesos más generales. Es importante que el ERP esté pensado para diversos tipos de compañías, no solamente para el beneficio de quienes los venden, que le aumenta su mercado, sino además para poder acompañar a las compañías, tanto sea en su crecimiento o en el abordaje de, por ejemplo, nuevos mercados. Pretendemos que sea una solución multicompañía, o sea, que permita administrar diversas empresas, no una sola, que sea multilingüaje. Hoy en día las pretensiones de las empresas es obviamente cubrir muchos países, cubrir cubrir todo el potencial que tiene y tener clientes, empleados, proveedores en distintos países, manejar distintas monedas y para aquellos que vemos esto desde el punto de vista de la informática, también poder administrar distintas versiones del producto. No les voy a decir a nadie, no voy a ser novedoso contando de la velocidad de los negocios y de los mercados hoy en día. Entonces el tener una velocidad para ponerse en funcionamiento, para empezar a aportar valor, es algo importante. Asegurar o proponer un bajo costo de la operación, y no solamente la operación, aquí hay una palabra muy interesante que es esto del ownership, o sea, el lograr que el usuario, la empresa se haga dueño y maneje el ERP es parte de los objetivos y eso tiene que ser a costos razonables y al alcance de la empresa. Pretendemos que permita rápidas configuraciones y flexibles. Hablamos de configuración y no de esto que se llama customización o, en definitiva, programación. Hoy lo que buscamos es que se pueda configurar, poder, sin utilizar código, conseguir distintos
respuestas o distintas adecuaciones de la aplicación al negocio y los requerimientos. Cumplir con la escalabilidad, como habíamos dicho, tanto sea para el crecimiento, tanto sea que responda a una necesidad de crecimiento de una compañía, como a nuevas operaciones. Utilizar tecnologías conocidas, no propietarias, de ser posible, y tener capacidades de integración. Vamos a volver en algunos de estos puntos durante esta presentación a destacar estas características, ¿sí? Por ejemplo, la integración es una característica importante, al igual que la flexibilidad. Tengo algún inconveniente, a ver un minuto para pasar. Ahí está. Cuando pensamos en qué vamos a cubrir con el RP, una forma tradicional de mirarlo es a través de los módulos o de los procesos que cubrimos. Los módulos o los procesos se refieren a nombres, actividades que todos conocemos, son las actividades que cubre o que desarrolla la empresa que va a ser la que está utilizando o la que está operando en función del RP. En algunos casos se llaman módulos, en otros casos se llaman procesos, y es esto que estamos diciendo: la contabilidad, las compras, ventas, distribución, etc. Hay algunos módulos más específicos de una industria y hay otros módulos más generales. Por ejemplo, manufactura es un claro ejemplo, logística. Hay empresas que pueden, usuarias de RP que tengan manufacturas y otras que no, y forma parte de la calidad del RP la cobertura más extensa o no que tenga. Obviamente, aquella empresa que va a adoptar un RP tiene que mirar en particular o con mayor detenimiento aquellos RP que cubren con sus expectativas en cuanto a la funcionalidad. Podemos hablar de módulos, como mencionábamos antes, o podemos hablar de procesos, y ahora ya de procesos, como se los denomina, procesos cross. Esto es muy interesante, o quiero entrar en este tema básicamente porque hace muy valioso el RP, que es claramente la integración es uno de los valores y de los aportes más importantes del RP. Nos permite procesos a través de toda la compañía, es lo que tenemos que buscar al momento de llevar adelante una implementación o seleccionar un RP, poder ver los procesos a lo largo de toda la compañía, evitar lo que se llaman los silos de información o de ejecución. Por eso que es importante no quedarse solamente en lo que llamamos módulos, sino también mirar esos procesos, cubrirlos en función de lo que es la cadena de valor de la compañía. Cada compañía tiene, en función del mercado, en función de las características de sus clientes, de sus productos, etcétera, su propia cadena de valor. En la cadena de valor seguramente es conocido por ustedes, pero lo que pretende es identificar y visualizar todos los involucrados y todos los procesos macros en el negocio de la compañía. Vamos a buscar con el RP cubrir estos. Me gustaría que si alguno tiene alguna consulta o algún punto, como les decía, me lo hagan saber y me va a ayudar también a corregir si en algo no estoy logrando comunicarme o cualquier otro inconveniente. Como decía, esta cadena de valor corresponde a cada cliente. Esta es un ejemplo típico de una industria de la construcción, por ejemplo, en la cual tenemos toda una parte de abastecimiento, de mano de obra externa, que es muy importante, subcontratistas, etc. Cuando estamos pensando en una aplicación, en un RP, en una aplicación de este tipo, tenemos que tener muy claro los requerimientos y las características del usuario, del cliente en definitiva. Me
tomé el atrevimiento de mirar un poco en Internet, que hoy es fuente de todo conocimiento y sabiduría, de buscar cuál es una definición estándar de hoy de un RP. Destaqué en estos dos aspectos que me parece interesantes analizar para aquellos que estamos trabajando en el campo, en el proceso de negocios, que son estos que resalté. Este punto de la funcionalidad y el punto de adaptar la empresa. Dos aspectos siempre críticos, tanto en la selección de un RP como en la implementación. Perdón. El primer punto, este concepto de las funcionalidades debe cubrir la totalidad de los procedimientos. Quiero destacar cuál es mi propuesta de tener una medida y una correcta evaluación de esta pretensión de cubrir la totalidad de los procedimientos. ¿Por qué? Lo que uno ve en la industria, tanto de la informática como en las distintas actividades de negocios y humanas, cubrir el 100% de algo, alcanzar un nivel de servicio, involucra costos que se disparan notablemente de tener, por ejemplo, el 90% o de disponibilidad, etc. Esto es un punto que quiero para posterior análisis con una aplicación empresarial. Insisto, el concepto es claro, pensar en muy superiores de, por ejemplo, cubrir el 90% de los requerimientos. Dicho esto, cuidando de ese límite o cuidando de trabajar en establecer cuál es el límite de los procedimientos a cubrir, tenemos que propongo que pensemos en los beneficios de un RP y entonces optimizar o mejorar todos los procesos de la compañía o los procesos de la compañía. En estos vamos a pretender obviamente que cualquier proceso de la compañía alcanzado o cubierto por el RP tenga mejoras. Pero hay un tema que es inherente a lo que mencioné antes, que es la integración, y es el concepto de la contabilidad de gestión. Y la separo, obviamente, la quiero separar de lo que es la contabilidad legal, la contabilidad que uno debe presentar en los distintos organismos de control de cada país o internacionales. La contabilidad de gestión me estoy refiriendo a aquella que es propia de cada compañía, que se adecúa a cada compañía y que busca como objetivo la mejora en la toma de decisiones, la medición de los resultados y la eficiencia del negocio. Básicamente, ejemplos típicos del foco que pone la contabilidad de gestión son estos los que yo menciono, en este caso. Por ejemplo, el tema de las utilidades. Hoy las empresas tienen que poner mucho foco, no solamente en el valor final, en el monto, en el porcentaje que identifican de utilidades, sino en el entender cómo se dan esas utilidades. Ver si hay líneas de productos que tienen desequilibrio en ese aspecto, canales, etc. Esto es algo que lo menciono asociado al RP, porque la capacidad de integración del RP es el que nos permite trabajar realmente en estos conceptos a partir de tener un espejo que refleja todas las actividades. Esas aplicativos comienzan trabajando con un RP, concentrando todo y tomando la información, punto único de análisis de la información. El RP obviamente tiene que tener la flexibilidad para adecuarse, por ejemplo, desde el punto de vista del plan de cuenta, de la distribución de costos, etcétera, a los requerimientos de cada compañía y que permitan hacer estos análisis. Repasando muy brevemente, o sea, estamos pensando en procesos, estamos pensando en aportar valor a esos procesos. Dijimos que vamos a ponerle foco en qué procesos atender en particular, sabiendo que ya la
unificar y la unificación y la centralización de la información es un beneficio. Pero ahora veamos algunos procesos muy específicos que hacen a lo que también en la industria se suele llamar mercados verticales. Hoy cuando presentaba lo que es la definición de un RP actual, hablábamos de poder responder a distintos tamaños de compañías y distintos tipos de compañías. Aquí hay algún ejemplo de soluciones muy específicas. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo que figura de Apparel. Apparel hace referencia a lo que es la industria de la moda o la industria textil de la vestimenta. Por ejemplo, esta industria tiene una característica muy particular, algo que se conoce como talle y color. Un ejemplo típico es cualquier productor de textil no quiere utilizar un código para cada combinación de talle y color. Por ejemplo, quiere poder trabajar las camisas de jean, y poder tener dentro del concepto los distintos talles, medidas, tamaños o presentaciones de la camisa de jean. Ese es un ejemplo importante o interesante de cómo ese es un proceso básico, fundamental para mi compañía y que el RP lo tiene que responder. La industria, lo que aquí se llama Grower Management, no es, a ver, cuando mi negocio se basa en algo que está creciendo, manejo los inventarios, las proyecciones, la disponibilidad de una manera distinta de que cuando construyo o fabrico a partir de cosas que compro y vendo. Ese es otro ejemplo interesante. La industria misma de la producción, en la industria de las aplicaciones, hay historias de empresas que descubrieron que no arman cosas, sino que desarman. Es un ejemplo un poco fuerte, pero por ejemplo un frigorífico. Un frigorífico, el producto que entrega sale de desarmar algo, en este caso una vaca, digamos. El RP tiene que poder responder a esos requerimientos. Lo que hablamos de Fulfillment Management, en este concepto, en esta búsqueda de integración y de responder a las necesidades del negocio, hoy en día, tener soluciones de warehouse, me refiero por warehouse a lo que se entiende como depósitos inteligentes, es un tema que también hace a cubrir estas expectativas. Otros ejemplos, como puede ser esto que dice, este punto que dice Catch, Weigh, Bulk, Materials y ATP. Hay industrias, por ejemplo la industria de los hidrocarburos, que tienen una problemática muy específica, como por ejemplo, la de manejar los volúmenes o los inventarios. ¿Por qué? Los hidrocarburos son cambian mucho su densidad o la inversa, que es el peso específico, en función de la temperatura. Entonces tengo que tener formas de corregir la información respecto de qué volúmenes de producto tengo, por ejemplo, en función de la temperatura a la cual lo estoy midiendo. Otras industrias, por ejemplo, tienen la característica de tener que manejar doble unidad de medida. ¿Qué me refiero por doble unidad de medida? No me refiero a múltiples medidas. A ver, una múltiple medida es, puedo manejar mi producto, lo compro, despacho, etcétera, en kilos o en volumen, pero tengo una relación fija entre los kilos y el volumen porque es un producto establecido y conocido. Hay industrias o situaciones en las cuales, por ejemplo, el queso como unidad va a tener una cantidad de kilos durante el tiempo. Eso es lo que llamamos doble unidad de medidas. Yo tengo que tener la capacidad en mi aplicación de decir, tengo 15 hormas de quesos y poder manejar que el peso total de esas 15 hormas va a ir variando en el tiempo. Con lo cual a mí me impacta en los costos, en la capacidad de entrega, en la planificación para subproductos, etc. Estos son ejemplos
de procesos que corresponden a requerimientos específicos de distintas industrias y en los cuales sí tengo que tener muy en cuenta al momento de estar pensando en una aplicación empresarial. Con esto quiero un poco cubrir este planteo de cómo equilibrar esa estrategia de decir voy a cubrir el 100% de los procesos o no. Insisto, entrar en cubrir el 100% de los procesos puede tener costos elevados, pero también el no cubrir procesos muy específicos sería una enorme falencia. Entre esos dos puntos es donde debo encontrar el equilibrio, tanto sea en la selección o en la implementación de una aplicación empresarial. Respecto de la tecnología y respecto de los aspectos de IT de un ERP, hay hoy en día varios puntos que son más que interesantes y útiles al momento de evaluar un ERP o de considerar un ERP. Separando un poco los aspectos de lo que hace al negocio, que son los que vimos ahora, los procesos, donde aporto valor, de aspectos tecnológicos. En este último tema, claramente el de disponer de aplicaciones mobile y de una interfaz al usuario fácil, dinámica, que le aporte valor ya no solamente a los procesos, sino a la interacción del usuario, hoy en día es algo muy importante a considerar. Todos nosotros seguramente conocemos la velocidad con la cual los más jóvenes se mueven, la rapidez con la cual estamos acostumbrados a interactuar en todas nuestras actividades personales. No podemos pretender que esa velocidad, ese dinamismo se pierda en el puesto de trabajo. Hoy en día tenemos la tecnología para que el usuario pueda manejar múltiples pantallas, indicadores, pasar información de un sistema al otro, siempre cuidando la seguridad, obviamente, o hacer sus análisis, y también estar operando a través de tablets, smartphones, etc. De la medida estancado y están en nuestros usuarios finales estos dispositivos vestibles, estos dispositivos que usamos como dice acá, casi como una vestimenta que tenemos en nuestras manos, si es un reloj o en los anteojos o las gafas. Estas también son tecnologías que interactúan con la aplicación, ¿sí? Hoy en día no tenemos que buscar, hoy en día tenemos la posibilidad de tener aplicaciones que el usuario use de una manera natural y como emplea el resto de sus actividades. Algo que también está muy presente y en la industria concreta es lo que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que es la Internet de las cosas. Esto es una posibilidad muy útil y muy concreta en la interacción con un ERP. Insisto, estamos buscando que el ERP, o estamos buscando aprovechar del ERP su capacidad de integración, su capacidad de darnos la información y presentárnosla de una manera que nos sirva para la operación y la toma de decisiones. Hoy la Internet de las cosas está integrado a los ERPs y nos permite cubrir importantísimas e interesantísimas oportunidades de negocio y de mejora de los procesos. Finalmente, la tecnología hoy disponible en la nube es algo que también está haciendo un impacto muy importante en las soluciones y en el soporte de IT. Esto es algo muy relacionado y adecuado con el uso o la explotación de un ERP, pero yo no me voy a detener, no es mi intención detenerme en las características de la solución en la nube, porque en realidad el ERP se adapta perfectamente a esto, no le aporta una diferencia, pero sí en algo asociado con esto, que es lo que mencioné antes como TCO o el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es un tema muy asociado al ERP. ¿Por qué? El ERP o la aplicación empresarial
es una aplicación que tiene un trabajo fuerte de adopción, como decíamos en algún otro slide, interactúa con los procesos de la compañía y puede requerir o motivar una revisión de varios procesos. Pero lo que quiero destacar es lo que pasa luego. O sea, un ERP, una aplicación empresarial, es una aplicación que se usa por muchos, muchos años. Los cambios de aplicaciones empresariales son cambios complejos. Entonces, uno está tomando una decisión que va a aplicar a muchos años de la compañía, que va a ser estratégico de la compañía y que va a requerir de actualización y mantenimiento. Las compañías, y más en nuestra región, son tienen que ser necesariamente capaces de adecuarse a cambios en el mercado, muchas veces cambios importantísimos. Eso hace a la actualización del ERP. ¿Cómo yo, como usuario, como cliente, me hago dueño? Puedo manejar en términos de ejecución y de costos esas mantenimiento total de la propiedad. La nube tiene enormes beneficios, pero este es un concepto que hace a todos el uso del ERP. Por ejemplo, ayuda y mantenimiento es algo que tengo que tener en cuenta junto con el ERP. El mejor ERP del mundo pierde valor si una vez implementado no lo estoy manteniendo, actualizando, y no me refiero a actualizaciones tecnológicas, sino actualizaciones en lo que hace a las respuestas de mis usuarios o del cliente final. Con esto les compartir con ustedes haber respondido a su interés y a su deseo de conectarse, generándole interés o aportándole algún valor. Tienen mis datos en esta presentación. Federico después también está agradecido de todos ustedes y quedamos abiertos a cualquier consulta o pregunta. Disculpen si en algún aspecto fui hablando demasiado rápido o no me detuve en alguna consulta. Este sería el momento en el cual atendemos a cualquier consulta que les pueda surgir. Bien, gracias Oscar. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna consulta para hacer. La puede escribir en el chat y con gusto la contestamos. Vamos a dejar unos minutos para hacer esto. ¿Por qué no lo puedo agrandar? No lo puedo agrandar. No puedo agrandarlo. ¿Cuál sería el mejor RP básico? ¿Cuál sería el mejor RP básico para implementar a mi negocio de tecnología? Muy buena pregunta. Nosotros, como Info Consulting, trabajamos junto con Softline y con Oracle en una línea de RP que se llama JD Edwards. Obviamente entendemos que JD Edwards es un muy buen producto, pero aquí las cosas yo no las veo como buenas o menos adecuadas. Te invito a tener una charla específica respecto de tus necesidades y requerimientos y en función de esto ayudarte o en la selección o validar esta primera respuesta de que sea mejor opción en tu caso. JD es un producto muy flexible, con mucha capacidad de adecuarse a muy diversos tamaños de industrias o de empresas y situaciones, pero lo mejor
para tu caso pasa específicamente por tus requerimientos y capacidades. Te ofrezco luego a través de Federico coordinar, si quieres, una charla específica. Hay otra. Nos consulta cuánto tiempo se recomienda para hacer un buen análisis, para elegir un RP. No tengo personalmente tan medido los tiempos. La verdad que hay procesos, en mi experiencia he tenido procesos donde se ha hecho una muy rápida y correcta selección de un RP, que rápido, obviamente, estamos pensando en 2 meses. Y casos en los cuales se ha demorado enormemente el proceso de selección. Me parece que que la variable del tiempo es el resultado de poder tener claro los requerimientos y las características del usuario final, de la empresa usuaria final. Yo diría que una correcta selección se puede hacer perfectamente tomándose 2 meses. Obviamente, si en ese proceso o para tener claros esos requerimientos hay que tomar decisiones, tener más visiones estratégicas, etcétera, puede llevar más tiempo. Lo que es fundamental es que participe de análisis y de selección, que participe lo que llamaría el top management de la compañía, ¿sí? Y que se tiene que hacer cargo de las decisiones estratégicas importantes a considerar y evaluar. ¿Cómo justificar económicamente la inversión realizada en un RP? A ver, aquí hay muchas herramientas y posibilidades para justificarlo. Hay una sigla muy conocida que no la mencioné, que es lo que se llama el ROI, el retorno sobre la inversión. Un RP pega en los procesos fundamentales de la compañía, con lo cual abre muchas áreas de oportunidad para justificar económicamente la implementación. Y les diría que si no tenemos una clara justificación económica, es muy difícil llevar adelante un proyecto de un RP. Esto al margen de que en muchos casos hay justificaciones no solo económicas, hay muchas veces también justificaciones estratégicas, pero sí se pueden encontrar justificaciones económicas, básicamente en la eficiencia, en la mejora de la eficiencia de los procesos. El manejo de inventarios suele ser un área, la optimización del manejo de inventarios suele ser un área que arroja justificaciones económicas, la reducción de días en la calle, la reducción de días en la calle de cobros es otra área que suele hacer buenas justificaciones económicas. Hay optimización en procesos industriales que también permiten hacer justificaciones económicas y además, insisto, hay otras justificaciones no económicas pero estratégicas que suelen aportar a un RP. Por ejemplo, el conocimiento de los procesos. Un RP es una fuente o un depósito donde dejar el conocimiento de los procesos de una compañía. No suele ser fácil documentar, tener manuales de procedimientos, tener forma de capacitar a los usuarios y de asegurar la calidad de los procedimientos si uno no tiene un RP. Un RP te obliga a cumplir con los procedimientos de la compañía. Otro aspecto que es muy importante, que no es justificación económica, pero sí estratégica, es qué pasa cuando tengo que tener un control o un nivel de auditoría adecuado, correcto en una compañía. Por ejemplo, porque tengo una sociedad en la cual corresponde que pueda mostrar los resultados de una manera, si quiero salir a solicitar un crédito
en un nuevo mercado que, por ejemplo, me requiere muy detallada o una muy asegurada de lote o de trazabilidad de mis productos. Volviendo a la pregunta original, hay muchas áreas en las cuales puedo encontrar justificaciones económicas a través de la mejora de los procesos y tengo aún más posibilidades de justificaciones estratégicas para adoptar un RP. Insisto en agradecerles por su tiempo y por su interés. Mi expectativa es poder haberles aportado alguna información o algo que ustedes valoren y además generarles interés. Las aplicaciones empresariales, los RPs, son muy abiertos, cubren muchos procesos, interactúan con muchos usuarios. Lejos estaría yo de pensar que con esta pequeña charla o esta pequeña presentación podemos cubrir todos los aspectos. Sí quedamos a disposición para atender cualquier consulta específica o de negocios o de requerimientos ante un cliente o negocio específico. No sé, Federico, para de compartir, si no, Bien, gracias Oscar. No tenemos más preguntas. Agradezco a todos que se hayan conectado a la sesión. Pueden escribir a la dirección de mail que están viendo en pantalla o a la que tienen en el chat, que es la mía, si alguien está interesado en profundizar un poco más sobre alguno de los temas que Oscar mencionó. La sesión, como dijimos al principio, está siendo grabada, con lo cual luego será compartida para todos ustedes. Igualmente, si alguno quiere la presentación, también la podemos compartir. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buenos días.